Hola, buenas tardes, Pers. Vamos a ver hoy el tema de mareas. ¿Qué son las mareas? Las mareas es un movimiento vertical de las aguas que se produce en grandes masas de agua. Me explico, en el Atlántico se producen mareas, en el Mediterráneo no se producen mareas. Y el movimiento de esas aguas se produce por la atracción de la Luna sobre lo que ya hemos mencionado, grandes masas de agua, véase el Océano Atlántico. En el litoral español hay mareas pues en todo el Cantábrico, todo el Atlántico, hasta el estrecho de Gibraltar. Del estrecho de Gibraltar hacia adentro, todo el Mediterráneo, no hay mareas. Se produce otro efecto, que es el efecto de la risaga, pero eso es debido a la presión atmosférica, no es debido a la atracción de la Luna. Podemos ver en la foto a un barco que ha llegado a un puerto en Galicia, atracado, se han ido a tomar unos vinos y cuando han vuelto se lo han encontrado colgado porque ha bajado la marea. Esto no es una exageración, esto es la realidad, ¿eh? Entonces vamos a ver ahora de qué se trata este fenómeno. Dependiendo de la posición relativa de la Luna y de la Tierra, la atracción de la Luna sobre las masas de agua es menor o es mayor. El efecto primario se debe a la cercanía de la Luna a la Tierra y de la atracción de esa Tierra con masas de agua. Si además le sumamos la posición relativa de Sol y de Luna, pues las mareas pueden ser más o menos intensas. Cuando las mareas son muy intensas se llaman sifigias, también se llaman mareas vivas. Y cuando son poco intensas se llaman mareas muertas, tienen poca amplitud. Antes de empezar con las mareas vamos a familiarizarnos con el lenguaje que se utiliza en el tema de mareas. La pleamar, hablamos de pleamar cuando se alcanza el máximo nivel. Bajamar es cuando se alcanza el mínimo nivel de aguas. Vaciante es el periodo que va de la pleamar a la bajamar, cuando está bajando la marea o cuando está vaciando. Y creciente es cuando es el periodo que va de la bajamar a la pleamar, es decir, cuando está subiendo o creciendo la marea. Definimos sonda de la carta a la profundidad que marca la carta. Ya veremos ahora, os explicaré que esto también se llama cero hidrográfico o bajamar escorada. Pero la sonda de la carta es la profundidad que marca la carta. Cuando nosotros tenemos entre manos una carta, nunca nos vamos a encontrar menos agua que la que marca la carta, incluso en marea baja. Con la marea más baja que haya, la sonda de la carta está por debajo de la marea más baja que haya. La hora de la pleamar es obviamente la hora a la que se produce la pleamar, y la hora de la bajamar es la hora a la que se produce la bajamar. La altura de la pleamar es la cantidad de metros que hay que sumar al nivel de la sonda de la carta para obtener el nivel de la sonda de la pleamar. Esto lo vamos a ver en un gráfico y lo vamos a ver mejor. Este es el gráfico. Este es el fondo marino y esta es nuestra carta. Nuestra carta tiene un nivel. Existe un nivel que es el cero hidrográfico o bajamar escorada o en inglés el Lowest Astronomical Tide, LAT. Este nivel es el que viene marcado en la carta. Entonces todas las sondas de la carta están referidos a este nivel, al cero hidrográfico, bajamar escorada. Y esto es una marea, fijaos, la marea sube y baja, pero nunca llega más abajo que el cero hidrográfico. Siempre hay distancia entre, inclusive, la bajamar y la sonda de la carta. Luego la sonda de la carta la podríamos definir como el mínimo nivel teórico que nos podríamos encontrar en cualquier momento. El mínimo nivel teórico, que está más abajo que cualquier bajamar. Bien, esto es el cero hidrográfico, lo que es la sonda de la carta. Repito, en las cartas náuticas, la profundidad que nos marca la sonda siempre es mayor, incluso cuando haya bajamar. Bien, pues desde este nivel hasta la bajamar se llama altura de la bajamar. Y como veremos en el análisis de mareas, la altura de la bajamar nunca es negativa. Con lo cual, si nosotros nos mantenemos navegando mirando solo la carta, no hace falta ni mirar la marea. Pero bueno, esto es la altura de la bajamar. La sonda de la bajamar es la sonda de la carta más la altura de la bajamar.
es la distancia desde el fondo hasta la bajamar en ese momento. Lo mismo con la pleamar. La altura de la pleamar más la sonda de la carta es la sonda de la pleamar. Fijaros que aquí estamos hablando de alturas de marea y aquí estamos hablando de sondas ya directamente. Y en un momento determinado, bueno, la amplitud de la marea es la diferencia de altura que hay entre una alta mar y una baja mar. Eso es la amplitud de la marea. Y la duración de la marea es el tiempo que va desde una pleamar a una bajamar. Este tiempo aproximadamente son 6 horas siempre. Con lo cual, si tenemos en un momento dado esta altura de marea, la marea está ido subiendo, y en este momento tenemos esta altura de marea. Pues esta altura de marea más la sonda de la carta será la sonda de marea, es decir, la profundidad que tenemos en ese momento debajo del barco. Bueno, pues es importante que nos acordemos de esta formulita, que la sonda de la marea es igual a la altura de la marea más la sonda de la carta. Y eso es la profundidad que hay sobre el fondo. Sonda de marea, altura de marea, más la sonda de la carta. La sonda de la pleamar es la sonda de la carta más la altura de la pleamar, y la sonda de la bajamar es la sonda de la carta más la altura de la bajamar. El Anuario de Mareas es una publicación editada por la Armada, por el Instituto Hidrográfico de la Armada en concreto, que vienen para cada año las horas de las pleamares y bajamares, así como las alturas de las pleamares y bajamares en nuestros puertos, en todos los puertos. Las alturas de mareas vienen expresadas en metros y las horas vienen expresadas en horas universales, en horas de Greenwich. Ojo con esto, que el anuario de marea no viene en horas locales, no viene en la hora del reloj, viene en horas UTC, en horas de Greenwich. La hora que tenemos en el reloj es la hora oficial, y para pasar de hora civil en Greenwich a hora oficial solo hay que aplicar esta fórmula. La hora civil en Greenwich, que es la del anuario, es igual a la hora oficial más O, siendo O en España, en la península -2 en verano y -1 en invierno. En Canarias -1 y 0. Con esta formulita pasamos de hora civil en Greenwich a O y viceversa, si nos hiciese falta. Esto es a título informativo, no nos va a hacer falta para nuestros problemas, pero simplemente que lo sepáis, que las mareas, el anuario de mareas, viene en hora civil en Greenwich. Bien, esto es una hoja del anuario de mareas que os he mencionado. Por ejemplo, aquí tenéis Avilés, es el anuario de mareas de 2018 y esto es un cuatrimestre. Cada puerto pues tendrá 3 hojas de los 12 meses del año. Fijaros que para cada día hay un grupito de números, un grupito de 4 números, una fila de 4 y una fila de 4. En la primera fila son horas y en la segunda fila son alturas. Si hacemos zoom en uno de estos sitios, pues por ejemplo veremos aquí el 8 del mes en el que estamos, a las 4:40 la altura de la marea es 1,24. Eso es la primera bajamar. Eso es una bajamar, eso es 1,24 de altura y aquí abajo 1,31 de altura. Con lo cual tenemos aquí la primera bajamar y aquí la segunda bajamar. Estas son las horas y aquí a la derecha tenemos las alturas, como os he dicho. Y respecto a las pleamares, lo mismo. A las 11:04 la altura de la pleamar es 3,20 y a las 23:31 la altura de la pleamar es 3,32. Aquí tenemos alturas y aquí tenemos horas. 1,24 bajamar, 3,20 altamar, bajamar, altamar. Fijaros que en cada día caben aproximadamente, si la marea dura más o menos 6 horas, pues hay 4 mareas. Pero hay algunos días, por ejemplo este de aquí, que solo hay 3. ¿Qué es lo que pasa? Pues es que la primera marea está muy cerca de las 6, con lo cual solo caben 3. Pero bueno, normalmente hay 4 o 3 en algunos casos. Y ahora vamos a ver un problemita de mareas de los que nos habla el temario de patrón de embarcaciones de recreo. Veamos. Bien, por ejemplo este. El enunciado nos dice calcular las horas y alturas de la segunda pleamar
de la segunda pleamar y segunda bajamar en Avilés el 1 de julio en un lugar donde la sonda de la carta es 1 metro. Pues nos vamos a Avilés al 1 de julio y el 1 de julio en Avilés son estos numeritos que os los he copiado aquí para que los veamos bien. Esta es información que nos proporciona el anuario de mareas y leemos primera pleamar, primera bajamar, segunda pleamar y segunda bajamar. Las alturas de las mareas de la primera alta mar es 381 y de la segunda alta mar es 381 y de la segunda bajamar 0,87. Habíamos dicho que la sonda de la pleamar, o sea, la profundidad que hay en ese punto, donde la sonda de la carta marca 1, es la sonda de la carta más la altura de la pleamar. Y la sonda de la carta más la altura de la bajamar es la sonda de la bajamar. Con lo cual es 1 más 361, 1 más 0,87. 461 y 1,87. Sencillo, acordaros, hay que tener en cuenta que la sonda de la carta hay que sumársela a la altura de la bajamar para que nos dé la sonda de la bajamar. Y a la altura de la pleamar le sumamos la sonda de la carta y nos da la sonda de la pleamar. Este dibujito es muy clarificador. Fijaros que la marea va de la pleamar a la bajamar, pero nunca baja del nivel de la sonda, del cero hidrográfico. Siempre hay una distancia de la sonda del cero hidrográfico hasta la bajamar. Y eso es siempre la altura de la bajamar. Esta altura de la bajamar nunca puede ser negativa. Bien, continuamos con otro. Otro tema de las mareas es que la presión atmosférica influye en las mareas. Cuando hay mucha presión atmosférica, cuando la presión atmosférica es alta, el nivel de las aguas baja un poco. Y cuando hay poca presión atmosférica, cuando la presión atmosférica es baja, el nivel de las aguas sube un poco. Este fenómeno lo refleja también el anuario de mareas con esta tabla. Si a nosotros nos dicen que en un lugar determinado hay 998 milibares, nos vamos a esta tabla y a la marea hay que sumarle 0,15. Esta tabla viene en milibares, que es lo normal, milibares o hectopascales, es lo mismo, y en milímetros de mercurio. Pero nosotros normalmente vamos a trabajar con milibares, que es lo mismo que los hectopascales. Fijaros que el nivel, la presión atmosférica cero base es 1013. En 1013 no hay ni que sumar ni que subir nada. Si la presión empieza a disminuir, empieza a aumentar la corrección. Y si la presión empieza a aumentar, empieza a disminuir la corrección con signo menos. El problema que se nos puede presentar es calcular el agua que tenemos bajo la quilla, por ejemplo, a la hora de la pleamar. Entonces, si nosotros conocemos, este es nuestro barco y conocemos nuestro calado, lo que cala al barco. Bien, pues si a la sonda de la carta le sumamos la altura de la pleamar, tenemos la sonda de marea, que es la cantidad de profundidad que hay desde superficie hasta el fondo del mar. Si a esto le restamos el calado, pues obtendremos esta distancia, que es el agua bajo la quilla. Entonces el agua bajo la quilla es la sonda de la marea, ya sea la pleamar o la bajamar, menos el calado. Lo mismo se puede hacer con la bajamar, ¿no? La sonda de la marea, que es la altura, pues en este caso de la bajamar, más la sonda de la carta, menos nuestro calado, es el agua bajo la quilla. Y vamos con un problema de examen. Nos piden hallar la sonda a la hora de la pleamar y de la bajamar en Barbate en un lugar donde la sonda de la carta es 6,2 el día 22 de diciembre, siendo la presión atmosférica 1003. Y nos lo piden que lo hagamos en el ciclo de marea comprendido entre las 12 y las 23. Nos vamos al almanaque náutico, buscamos Barbate, buscamos el día 22 de diciembre, que es este. Y entre las 12 y las 13, entre las 12 y las 13, nos están hablando de este ciclo de marea, de este ciclo que tenemos aquí, y os lo pongo aquí más grande para que lo veamos. En este ciclo de marea tenemos una pleamar cuya amplitud es 2,33 y una bajamar cuya amplitud es 0,24. Si a esta pleamar y a esta bajamar le sumamos la sonda 6,2,
nos va a dar la sonda a la pleamar y la sonda a la bajamar. Pero además nos están diciendo que hay una presión atmosférica de 1003. Nos vamos aquí, buscamos 1003 y también hay que sumarle 0,10. Con lo cual la sonda de la pleamar es la sonda de la carta, más la altura de la pleamar, más la corrección por presión atmosférica, 863. Y la sonda de la bajamar es la sonda de la carta, más la altura de la bajamar, más la corrección por atmosférica, la corrección por presión atmosférica, que es 654. Con lo cual aquí tenemos la sonda que en ese lugar va a ver a la hora de la pleamar y a la hora de la bajamar. Fijaros que hay una diferencia entre la pleamar y la bajamar, pues de casi 2 metros, en Barbate, provincia de Cádiz. Vale, vamos a por otro problema. Nos dicen que el día 18 de agosto, el día 12 de agosto de 2018 en Conil, nos piden que calculemos la sonda momento en la primera bajamar del día, sabiendo que tenemos una sonda de la carta de 3,3, con una presión atmosférica de 1023. Nos vamos a Conil, al puerto de Conil, el 12 de agosto. Buscamos el 12 de agosto, que está por aquí. Este es el 12 de agosto. Y nos piden la sonda de momento en la primera bajamar. La primera bajamar es la de las 8,22. Y la altura de la bajamar es 0,28. Si a la altura de la bajamar le sumamos la sonda de la carta, que es 3,3, me da la sonda de la bajamar. Pero nos dicen que hay una presión atmosférica en 1023. Y si entramos en 1023, hay que restarle 0,10 de corrección por presión. Le quitamos 0,10 y la respuesta correcta es la 3,48. Bueno, pers, espero que el tema os parezca fácil y cualquier duda me contactáis por la vía que todos conocéis. Ánimo, fuerza, estudio y quedaros en casa. Gracias.